Leyendo en Mateo 12, del 1 al 7. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Varias partes del mensaje de hoy son temas, cosas que hemos dicho en otras ocasiones, en clases bíblicas, en otros mensajes. Pero yo creo que el tema de la compasión de Dios es un tema que amerita ser repetido una y otra vez, porque precisamente en la compasión se basa el comportamiento del cristiano. De esa manera que nosotros de verdad podemos ver a un cristiano actuando. La forma en que yo aprendo las cosas es preguntando. No siempre preguntando a otra persona. A veces me hago la pregunta yo mismo y entonces me pongo a investigar a ver cuáles respuestas hay a la pregunta que yo tengo. Hace algún tiempo, varios años atrás, aprendí lo que significa compasión. Es decir, ¿cómo lo define el diccionario? Pues el diccionario de la lengua española dice que la compasión es un sentimiento de conmiseración y lástima hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Luego aprendí que en otros idiomas, excepto por el inglés americano, esta palabra está descrita más o menos lástima y simpatía por una persona, personas o situación. En algunos diccionarios británicos la palabra compasión no difiere mucho del resto de los diccionarios europeos, pero en los diccionarios americanos la palabra compasión tiene una definición algo distinta. Dice que es lástima, conmiseración. Entonces dice, lástima con una fuerte necesidad de ayudar. ¿Ves la diferencia? No solamente lástima, de esa lástima que dice, ay, qué lástima que tú estés así, voy a orar por ti. Sino, ¿qué puedo hacer por ti para aliviar esa situación? Es decir, una lástima que lleva a uno a hacer algo para ayudar al que sufre. Eso es compasión. A decir verdad, me extrañé que solamente el inglés de los diccionarios americanos extendiera el significado de la palabra compasión para incluir esa frase. Eso quizás se explica la generosidad del pueblo americano. La verdad es que este es un pueblo muy generoso. O quizás es al revés, que a causa de la innata generosidad de este pueblo, el significado de la palabra haya trascendido hacia la compasión cristiana. Tú nunca verás en la Biblia una ocasión en la que Jesús sintió compasión por algo y no hizo algo acerca de eso. Y si acaso alguien piensa
que él hizo lamento sobre Jerusalén y no hizo nada. Señores, unos días después murió en una cruz por toda esa gente de Jerusalén y por nosotros también. Es decir, que él siempre hizo algo cuando sintió compasión por alguien. La compasión habla de una religión diferente a la clase de religión que practicaban los fariseos. Ellos querían estructurar su vida en forma de que cada acción que tomaran fuera justificada por los obstáculos que ellos habían erigido para el pueblo judío. Ellos habían convertido a la religión en una penalidad por vivir. En vez de una expresión externa de la fe en Dios que el Señor quiere que vivamos. Siempre tengan dudas, tengan recelos, tengan sospecha del que quiere imponerles reglas. Reglas que no estén específicamente en la Biblia y para la dispensación del Nuevo Testamento. Nuestro texto de hoy nos hace un relato sobre los discípulos de Jesús que supuestamente habían quebrantado el día de reposo porque tomaron unas espigas de trigo para comer. Comer en un campo ajeno no era un problema. Había un sistema establecido para que esto fuera posible, que los pobres o los caminantes pudieran tomar espigas de un campo, no suficiente para venderla, pero sí suficiente para comer en ese momento, sin que esto fuera un delito, ni religiosamente, no había ley en contra de eso, al contrario. Se guardaban los carriles del centro y las esquinas para esas circunstancias. Muy distinto a como es hoy. Ya nadie da nada. Cuando nosotros llegamos a esta área, aquí en los años 70, uno pasaba por cualquier calle y todas las personas que tenían mango y tenían aguacate y limones, que cuando eso había muchos limones, lo ponían afuera en una mesita con una cantarita, te decían cuánto era y tú ponías o no ponías. Lógicamente, el que era serio ponía lo que le decían, pero ya eso no se ve, no hay manera, nadie hace eso. Comer en el día de reposo, eso tampoco era problema, porque los judíos comían el día de reposo. Es más, los judíos todavía. Ayer fuimos a Miami Beach anoche y vi una familia de judíos caminando. Ellos de viernes a las 6, a sábado a las 6, no se pueden montar en ningún vehículo ni animal, tienen que caminar y no muy lejos. Bueno, esa es su ley. Y ellos comen el día de reposo. Lo que no pueden es cocinar el día de reposo. El problema era que las tradiciones orales de los judíos, es decir, no es la Biblia, no es el Torá, es las tradiciones orales de los judíos, específicamente decían que cortar una espiga era recoger la cosecha. Sí, uno pasaba por un campo de trigo y cortar una espiga, eso era recoger la cosecha. Frotarla con ambas manos para desgranarla, eso era desgranar, era trabajo. Soplar las pajas de las palmas de la mano, eso era cribar el grano. Es decir, que todo era trabajar. En otras palabras, ellos estaban trabajando en el día de reposo. La ley era clara con respecto a eso. Uno no trabaja en el día de reposo. Jesús viene con una perspectiva diferente. En el estilo del reino de Dios, el reino al revés, como decimos muchas veces, la ley no puede estar por encima de las necesidades del hombre. Si todo lo que hacemos es satisfacer la letra de la ley, no estamos honrando a Dios.
Muchas veces nosotros levantamos barreras para protegernos de llegar a ser las personas amables y amorosas que Dios quiere que seamos. Hemos perdido mucha de la generosidad, de la compasión de que hablábamos hace un rato. Revisitemos un ejemplo de hace más de 20 años aquí en la Florida. Terry Schiavo, a la edad de 26 años, sufrió un paro cardíaco que la dejó como un vegetal. Una mujer joven, relativamente recién casada, un paro cardíaco y se quedó como un vegetal. Entonces, a medida que avanzó el tiempo, varios años, los médicos pensaban que había que desconectarla y dejarla morir. Ahora, no es que ella no tenía respiración artificial, ella estaba respirando por sí misma, pero no se podía alimentar. Entonces lo que le tenían tubo de alimentación. Entonces, el esposo decidió que ya era suficiente, que estaba bueno, que no había por qué seguir alimentándola de esa manera, manteniendo la vida de esa manera, sino que la dejaran ir, que a ella no le hubiera gustado que le extendieran la vida de esa manera. En los días que esa desafortunada mujer moría por inanición porque le quitaron los tubos, escuché un panel de juristas en la radio discutir la legalidad, entre comillas, de mantenerla viva. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la ley con eso? ¿Por qué mejor no le aplicamos al caso un poco de compasión? ¿Por qué no pensamos mejor en que a un ser humano no se le debe dejar morir de hambre y sed? Digo, legalmente puede ser lo que sea. Yo me recuerdo que hubo un caso hace unos 10 años más o menos de una joven recién casada también, que le diagnosticaron un cáncer, de esos cánceres que se supone que termina en 2 o 3 meses. Y esa muchacha decidió mudarse para Oregon porque allá es permitido la eutanasia. La eutanasia es un suicidio por mano del médico. Eso es lo que es la eutanasia. Y leí un artículo que decía que lo valiente que era esa mujer, que se había ido a Oregón a terminar con su vida. ¿Usted sabe quién era valiente? ¿Quién fue valiente? Valiente fue mi hermana Camelia, que le diagnosticaron con cáncer y tuvo casi 5 años luchando en contra de eso. Se hizo un trasplante de médula y siguió luchando contra eso. Le salió un hongo dentro del cerebro y siguió luchando contra eso, y hasta el último día mantuvo la esperanza, hasta el último día. Antes de llevarla al quirófano a ver si le podían limpiar y quitarle los hongos, yo oré con ella todavía en la camilla, y ella me apretó la mano y me dijo: no te apures, Eddie, que todo va a estar bien. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Lo demás, eso es cobardía. Valiente es Esteban, un hermano que estuvo aquí, fue miembro de esta congregación hace ya muchos años. Esteban todos los domingos me esperaba, yo estaba en la puerta y todos los domingos iba con una menta en la mano y me la ponía en la mano. Y Esteban, cuando le diagnosticaron cáncer, él dijo: bueno, ¿y cuánto cree usted que yo voy a vivir con esto? El médico le dijo: puede ser 3, 4, 6 meses. Él dijo: bueno, si eso es lo que quiere Dios, está bien.
pero si Dios no quiere eso, voy a vivir mucho más. Cuando yo lo conocí ya hacía 20 años, 10 años de eso. Y después de eso vivió varios años más. Esteban, el esposo de Vidalia, no sé si se recuerda de Vidalia. Esteban es otro caso. Fue valiente y no era que vivía penado todo el tiempo. No. Esteban vivía feliz, sabiendo que estaba en las manos de su Señor. Entonces, ¿cuál es lo que manda la compasión en un caso de que le dicen a Esteban, en 4 o 6 meses ya te vas? ¿La compasión manda a que se le haga la eutanasia? ¿O la compasión manda a que le hagamos la vida lo más fácil posible, de manera que viva hasta cuando el Señor lo llame? En otro panel radial, alguien opinaba sobre el caso de Terry Schiavo. Alguien opinaba que uno de los más grandes partidos, uno de los 2 grandes partidos, no estaba haciendo uso debidamente de la oportunidad que esta tragedia brindaba políticamente. Fíjense ustedes. ¡Wow! ¡Cuánta compasión! Como pueden ver, a nadie le importaba la situación de esta pobre mujer y su familia. No hay compasión. Este caso debió haber sido acerca de la compasión, no acerca de la ley o acerca de las oportunidades de los políticos. El segundo pasaje bíblico más citado, después de Juan 3:16, es el Salmo 23, ¿verdad? Casi todo el mundo sabe por lo menos cómo comienza. En el versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sabemos que cuando la Biblia habla en un contexto similar de un nombre, del nombre de Dios, no está hablando del sonido del nombre de Dios, ni de la forma en que se deletrea el nombre de Dios. La Biblia está hablando del carácter de Dios. Dios ama su carácter. Él ama lo que representa. En 1 Juan 4:8 dice que Dios es ¿qué cosa? Es amor. Dios es amor, porque su carácter es amor. Eso es lo que significa. Al usar la expresión por amor de su nombre, puede dar la impresión de que todo lo que le interesa a Dios es su propia alabanza, que a Él no le importa a la gente. Y eso no es verdad. El amor por su propio nombre no se puede separar de su amor por la criatura que Él creó. El Salmo 109:21 dice: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Otras versiones dice al final: líbrame por la bondad de tu amor. El amor de Dios por su propio nombre se traduce en compasión por nosotros. En el Antiguo Testamento Dios utilizó su ira en contra de su pueblo escogido para traerlo al conocimiento salvador de su bondad. Y por medio de ellos traer salvación al mundo, a través de ese pueblo, como de hecho lo hizo. Pero su ira nunca fue aplicada hasta llegar al punto de aniquilar a su pueblo totalmente. En Isaías 48:9 dice Dios al pueblo del pacto antiguo: por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Entonces en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza,
sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios nos ama profundamente. La compasión de Dios por su pueblo se muestra en la fortuna, en la forma en que dice Ezequiel 20. Dice que Él va a ser conocido como Señor sobre su pueblo. Y dice, y sabéis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Es decir, Él no hizo con ellos todo lo que se merecían y no ha hecho con nosotros todo lo que nos merecemos por amor de su nombre, por su reputación. ¿Por qué? Porque su reputación es importante. ¿Y por qué es importante? Porque es nuestro testimonio de Él. Y ahí es que está nuestra esperanza, en esa bondad de Dios, en esa generosidad de Dios, en esa compasión de Dios. Cuando de ustedes, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta que sin la compasión de Dios no estaríamos aquí hoy? No estaríamos aquí. Dice Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si uno investiga las veces que los evangelios mencionan a Jesús teniendo compasión por la gente, encontraría que casi cada vez que Él hizo algo por alguien, la palabra compasión está en el pasaje. O algo similar. Es parte de esto. De hecho, no hay ni un solo motivo dado por los evangelios por lo cual Cristo sana a alguien, lo revive, lo alimenta. Ni una sola vez dice, pero fue para que la gente lo escuchara, o fue para... No, siempre es por compasión. Es por compasión. Él hasta lloró por Jerusalén, como dije antes, debido a su amor y compasión por la ciudad y sus habitantes. Veamos 4 ocasiones en las que la Biblia, es todo en Mateo, en la Biblia habla de la compasión de Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. En Mateo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Mateo 15:32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y en Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Siempre la compasión, siempre la compasión. 4 pasajes acerca de la compasión de Cristo. Nosotros nos hacemos llamar discípulos de Cristo. ¿Y qué clase de discípulos somos si no tenemos compasión? ¿Cómo podemos llamarnos discípulos? Una vez, cuando estuvimos buscando un pastor para el servicio en inglés, estábamos entrevistando a los ancianos, entrevistando a un candidato para la posición, y respondiendo a una pregunta que uno de nosotros le hizo al candidato. La pregunta era qué pensaba él acerca del estado del cristianismo aquí en los Estados Unidos. Y él contestó que una de las cosas que le preocupaba más era el hecho de que no hay manera de diferenciar al cristiano del impío. Porque los cristianos nos estamos comportando como en el mundo, y el mundo no mejora por su cuenta.
En primer lugar, los matrimonios cristianos se están divorciando al mismo porcentaje que los matrimonios no cristianos. ¿Por qué? Porque nos negamos a obedecer los dos simples mandamientos. Esposos, tratad a vuestras esposas como Cristo trata a la iglesia. Y esposas, someteos a vuestros esposos. Y otro que no lo apunté, pero que someteos los unos a los otros. No hay compasión en la forma en que nos tratamos el uno al otro. En segundo lugar, las personas que no son cristianas dan para obras de caridad en la misma proporción que damos los cristianos. Nosotros hemos perdido el verdadero significado de la caridad cristiana. Por último, no hay diferencia en la forma que nos tratamos el uno al otro. Superficialmente nos tratamos bien y nos respetamos. Pero cuando surge un conflicto utilizamos todas las armas del mundo para destruir al hermano o a la hermana. Y dice 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Más adelante habla de que cada uno individualmente es el templo del Espíritu Santo. Pero en el 3:16, nosotros colectivamente somos templo del Espíritu Santo. Y el que lucha en contra de la iglesia y le hace daño a la iglesia, lo paga. Lo paga. Nos olvidamos de que cuando dañamos a un hermano en la fe, estamos dañando a un miembro del cuerpo de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 1 al 4. Esta es una teología difícil para los fariseos en el tiempo de Cristo y es difícil todavía para muchos cristianos en nuestros tiempos. Porque es más fácil ser religioso de palabra y siguiendo reglas que nosotros mismos establecemos que vivir la vida de Cristo totalmente. Le voy a referir a algo que ya he hablado aquí en otras ocasiones. En los años 80 se declaró una epidemia que se convirtió en una pandemia, porque fue mundial, del HIV positivo, que es la causa del SIDA. Cuando todavía no se sabía mucho y estaba el maltratado científico Anthony Fauci luchando para encontrar soluciones, la gente le tenía miedo a acercarse a cualquier persona que tuviera SIDA. Y era un miedo fundado porque no se sabía. El miedo que teníamos, nosotros vivimos eso hace 4 años. Al principio nadie sabía cómo se iba a tratar el asunto ese del COVID. Y teníamos miedo. Los hijos míos iban por la puerta de atrás y nos veían de lejos y celebraban un cumpleaños cada uno en una mesa separada, de lejos. Teníamos miedo porque no nos conocían, no sabíamos cómo esto se iba
a atacar y cómo nos íbamos a proteger de esto. Bueno, con el SIDA fue peor todavía, porque es que las personas que tenían SIDA ya abierto presentaban daños en la piel horribles y era difícil. Me recuerdo de una muchacha llamada Marisa que cortaba el pelo a los pacientes en el Hospital Mercy. Yo era, cuando eso trabajaba en el Hospital Mercy, cortaba pelo a los pacientes. Marisa se negó a cortar el pelo a un paciente de SIDA y la despidieron. Había un hombre que era muy prestigioso en Coconut Grove, era dueño de una galería muy importante y tenía SIDA. Cuando él empezó a ir al hospital, cuando ya yo estaba en el departamento de outpatients, pacientes ambulatorios, cuando él empezó a ir a hacerse pruebas, siempre iba acompañado de un séquito. Porque cuando la gente es importante y tiene dinero, mucha gente le sigue. Cuando le dieron el diagnóstico de que tenía SIDA, efectivamente, esa gente desapareció. Entonces él iba solo a hacer sus pruebas y esas cosas, toda la semana, iba 2 y 3 veces a la semana. Y un día él llegó y se sentó solo, él no hablaba con nadie, esa cosa. Y una de las empleadas se paró detrás de su escritorio y lo llamó por su primer nombre y le dijo: tú te ves como que tú necesitas un abrazo. Y fue y le dio un abrazo. Y ese hombre lloró y dijo: es la primera vez en mucho tiempo que alguien me toca con amor, porque todo el que lo tocaba era para sacarle sangre. A la poca semana él falleció. Y yo repito lo que dije en otras ocasiones. Yo quisiera decirle a ustedes que Joyce era una magnífica cristiana. No era cristiana, era un ser humano con compasión. Y sabe que me dio una gran lección, me dio una enorme lección, porque entre nosotros habíamos 2 o 3 que decíamos ser cristianos, y a ninguno se nos ocurrió que esa gente merecía, necesitaba nuestra compasión. A ninguno. Es decir, que yo le cuento esto no eximiéndome a mí de culpa, sino yo he sido culpable también de no imitar a Cristo en esas ocasiones. Nosotros debemos imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo. Dice Mateo 12:7, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Nosotros queremos juzgar a la gente como si nosotros fuéramos Dios. Y le aplicamos a la gente: este no sirve, este se perdió, y ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos autoridad para hacer eso. No la tenemos. Nosotros no hemos sido llamados para juzgar. Nosotros hemos sido llamados para extender la mano, para hacer la mano, para hacer los pies, para hacer la voz de Cristo aquí en la tierra. Para eso hemos sido llamados. No para estar juzgando, no para estar relegando a nadie a últimos planos. Nosotros podemos hacernos muchísimas reglas para mantenernos ocupados siendo religiosos. Reglas acerca de la semántica bíblica, el conejito de la Pascua. ¿Sabe qué? Eso, aquí hubo una vez que eso fue un problema, porque en el día antes del día de
de resurrección, uno de los hermanos hizo algo para los niños y había un conejito. Y había alguien vestido de conejo. Y eso fue, aquí hubo gente que se ofendió. Podemos hacernos códigos para las vestimentas. No se puede usar, por ejemplo, no sé, una mujer después de los 50 años no debe usar vestido sin manga. Puede decir, ese escote está muy bajo. ¿Por qué vino el hermano fulano de tal en pantalones cortos a la iglesia? ¿Por qué usó chancleta? Nosotros podemos hacer todas las reglas del mundo, pero nada de eso vale la pena, porque nada de eso nos hace más cristianos. Eso es lo que nos hace es más ocupados en las cosas que no debemos estar ocupados. Nosotros podemos contar las veces que mencionamos el nombre de Cristo en una exposición, en las meditaciones, en los sermones. Podemos asegurarnos de que las escrituras sean citadas por cada 50 palabras que nosotros digamos desde este púlpito. Pero si no tenemos la compasión que Cristo nos enseñó, no somos mejores que los fariseos. No somos mejores que los fariseos. Nosotros somos llamados a tener la compasión de Dios. Y yo sé que es aburrido hablar de esto tantas veces. Yo sé que hay personas que les gusta que el pastor le diga de cómo si oras con fe, mañana tienes un Cadillac. Pues yo le voy a decir una cosa. Si orar con fe me diera un Cadillac, le digo a Dios, no me mande un Cadillac porque gasta mucha gasolina. No, Cadillac no. Déjeme uno que no gaste tanta gasolina. Si hay personas que lo que les gusta es decir, bueno, y si tú oras y tú pides con fe, cualquier enfermedad se te quita. Yo le voy a decir algo. Si tú oras y pides con fe, Dios te va a dar la fuerza para aguantar lo que venga. De eso estoy seguro. De que Dios sana, sí, Él sana. Pero te puedo dar la seguridad de que Dios te va a dar la fuerza para que tú soportes lo que venga. Oremos. Padre amado, bendito Dios, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Padre, por los oídos que la escuchan. Te ruego, Padre, por los que han escuchado hoy. Te ruego, Padre, que esto que hemos hablado no solamente les sirva a los que escuchan aquí en este recinto y los que a través de las redes sociales escuchan, sino que también les sirva al predicador. Que cada cosa que se haya dicho aquí, Padre, sea un motivo más, una piedra más en el gran pedestal que debe estar la compasión de Cristo en nosotros. Nosotros siendo como Jesús, nuestro Salvador. Nosotros imitándole a Él. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.